Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio carenciado de Palermo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio MAC. Puntualmente, siempre puntual, entre las 7 y las 7 y cuarto. Antes de las 7 y cuarto llegamos. Antes de las 7 y cuarto, Igual exactamente. Estamos Desde el mismísimo Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas de Palermo, en una emisión en honor a San Hermógenes, mártir cuya vida ejemplar iluminó en la suya nuestro maestro de luz, el Bosnio, el Sri Sri Ravi Shankar del kirchnerismo de Salón. Una emisión muy particular con invitados de lujo y temas candentes. Esta vez recibiremos al amigo Sebastián Soler, con quien discutiremos sobre la enorme expectativa que genera en nuestro gobierno lograr, si todo sale como nuestro gobierno cree, llegar al nivel de inflación que dejó el oriundo del marxismo Axel Kicillof. Cambiamos bastante porque en diciembre de 2015 ese nivel de inflación llevaba al país a la miseria más absoluta, mientras que en diciembre del 2016 es una inflación que augura un futuro realmente venturoso. Sí la logramos. Sí, claro, claro. Por supuesto, no todo será igual, tendremos más deuda, más pobreza, más déficit y más desempleo, pero la verdad, todo no se puede. Estamos acá con Panchito, con Naus el Magnífico, @Nausinfo. Y dos buenas noticias. Con el joven Sergio, y sin nuestro maestro de luz, el Bosnio, que es la primera buena noticia, y sin el amigo Tommy Barban, alias Sebastián Soler, que todavía no ha llegado. Así que lo esperaremos, pero ya ha llegado la picada, con lo cual el resto nos si importa. Si alguien lo ve poco. por ahí, avísele que era acá, porque probablemente no sepa que era acá. Yo le dije que era acá. Bueno, antes de empezar con nuestro programa, quisiéramos agradecer los auspicios habituales. Por supuesto, la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo, Pabellón Pepe Nun, Salón Fernández Mejide, Cucheta Fer Iglesias, experto en globalización, y Chinela Bordada, Julio Bárbaro. También nos apoya la Fundación Gorilas en la Bruma, cuyo presidente honorario es Carlos Rodríguez y su tesorero es el viejo amigo de la MAC, Manuel Solanet. Queremos también hacerle propaganda al Círculo Salvavidas, cito en Cabello 3958. Nuestro principal sponsor. Nuestro principal y tal vez único sponsor. Bueno, pero eso es un detalle. Eso es un detalle. En todo caso, es el principal. Se encuentra entre los primeros 50 sponsors de la sí. MAC. Estamos a media cuadra de la jaula de los gorilas y se puede cenar acá una milanesa con papas fritas, tortilla o pechuga de pollo, como comíamos cuando éramos chicos antes de la invasión. A la pechuga le siguen diciendo pechuga. Pechuga, claro. Hay una cosa muy asombrosa, es que la pechuga es pechuga y no es payar, no es blanco de ave, nada. No es esas cosas extrañas. Bueno, ha sido un día soleado y fresco con fuertes críticas al kirchnerismo, y para demostrar que la merma de bolsos, conventos y dragones no ha puesto en peligro nuestro giro comercial, hoy vamos a rifar una lata de arvejas. Nos jugamos todo. Cash, la lata de arvejas cash, absolutamente. Y la lata de arvejas será entregada frente a escribano público a quien conteste la siguiente pregunta, enviando la respuesta a @LaRadioMac, que es nuestra... Sí, esta vez no llamen al teléfono no llamen del al Bosnio que termina con 9 porque no está. Entonces, la pregunta es, ¿quién era el actor que acompañaba a Karl Malden en Las calles de San Francisco? Escriban la respuesta a @LaRadioMac y ganen una lata de arvejas. El multimedio MAC lanzó una Mac encuesta justo antes de empezar el programa, que invitamos a nuestros oyentes a participar en ella. La pregunta era la siguiente: la próxima denuncia contra Cristina será por
asesinato de Kennedy, incendio de Londres, agujero de ozono o un mix de todo eso. Hasta hace un par de horas, el 53% de los encuestados optaban por la opción un mix de todo. Es decir, podemos decir sin mentir que la próxima denuncia contra Cristina será por el asesinato de Kennedy, el incendio de Londres y el agujero de ozono, según una encuesta. Sí, según las encuestas. No sé si viste esa investigación que hubo, que está circulando mucho en las redes, como se dice ahora, sobre un periodista en Estados Unidos que entrevista a partícipes de Trump, no sé si era una sede de Trump o algo así, que es muy cómica, porque digamos sería similar a una encuesta cacerolera local, sí, en donde sospechan que Clinton tiene un doble, o que nació en África. Sí, bueno, todas esas cosas. Y en un momento dicen que Obama es el responsable del 9/11 por la clara muestra de que no estaba en el Salón Oval en el momento de los atentados. Exacto. Anda a saber dónde estaba. ¿Y dónde está? Claro. Bueno, yo sospecho que estaba con Cristina, así que no sé si la próxima investigación no pasa por ahí. A mí me parece que yo creo que hay pruebas suficientes como para que hay que investigar. Era la frase que usaban incluso allá. Bueno, esta ha sido una semana realmente generosa en ese sentido, en sospechas y denuncias, y vamos a hablar de esos temas. El 11 de septiembre, digamos, el atentado de las Torres Gemelas, todavía Bonadío no ha mencionado la posible participación de Cristina, pero creo que se la hace en la manga. No les des ideas porque capaz que van a excavar en el Ciro. Bueno, hemos tenido un par de frases de la semana que nos parecieron muy interesantes. La primera es de el Apud el Breve. Sí, ya ganó, no puede ser. Que ¿ya ganaron? Sí. ¿Quién ganó? Mabel estaba muy atenta. Bien, Mabel, finalmente Mabel se le dio Mabel. Nuestro Mabel. oyente. Mabel, la felicitamos. En la próxima cena de la MAC le haremos entrega de la lata de arvejas. Están contadas, Mabel, tranquila. Hay como 7. Sí. La felicitamos de todo corazón. Mabel, la líder de la rama femenina de la MAC. Decíamos que Apud el Breve, por aquellos que se hayan olvidado de él, Apud fue el secretario de Energía de López Murphy el Breve. Apud fue secretario de Energía durante 7 días, si contamos el sábado, lo que le dio una enorme expertise que hoy beneficia a todos los argentinos, porque forma parte de este Consejo de Sabios que asesoran al ministro Anguren. Y Apud dijo esta semana, lo cito: las familias pueden quedarse tranquilas porque cuando el sistema esté saturado, primero se le cortará el servicio a las industrias. Esto es muy importante, contar con la expertise de un exfuncionario radical, porque de cortes y de explicaciones de cortes y de calamidades saben mucho, y la verdad eso es lo que vamos a necesitar en los meses y años que vengan. Las dos otras frases de la semana tienen que ver con el tema casi excluyente de esta semana, que fue la denuncia de Nisman, y dos cosas: por un lado la investigación por la muerte de Nisman, y por otro lado la denuncia de Nisman. Como todos sabemos, y lo hemos hablado la semana pasada con nuestra querida amiga Graciela Penafor, la Corte determinó que la investigación por la muerte del fiscal pase a la justicia federal, y Elena Hayton de Nolasco, una jueza de la Corte, dijo que sea homicidio o suicidio, se supone que la muerte de Nisman tiene que ver con lo que investigaba de la AMIA. Nos pareció muy interesante esta idea de es una corte que supone, ¿no? Es la justicia que supone, eso nos parece bien. Y queremos citar también como complemento a Luis Moreno Ocampo, que explicó que mandar la investigación del caso Nisman al fuero federal es mandarla a la guarida de Estiuso. Estiuso, que ha tenido una semana maravillosa, como dijo a la distancia nuestro querido maestro de luz, que todo lo ve y nos escucha, dijo que la Radio MAC debería instaurar los premios Fabio Serpa,
con las denuncias de Stiuso y estoy absolutamente de acuerdo. Esta semana supimos que justamente con respecto a la denuncia de Nisman, es decir, la denuncia que Nisman hizo contra Cristina, Timerman, Delía, etcétera, que había sido descartada por Rafecas y instancias superiores, y la DAIA volvió a presentar un recurso en base a una grabación entre Timerman y el ex titular de la DAIA, Borger. Lo divertido es que era una grabación que ninguno de los dos había grabado, con lo cual es una grabación ilegal, donde no decían nada de lo que ya hubieran dicho oficialmente, pero eso para la DAIA justificaba que se reabriera la investigación de Nisman. Bueno, la Sala Primera de la Cámara Federal rechazó la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina, frenó así el intento de la DAIA, pero sobre todo, como escribe Irina Hauser en página 12, el fallo es un respaldo a lo resuelto por el juez Rafecas, y advierte también que existe una maniobra para lograr que la denuncia de Nisman tenga otra suerte a través del juzgado de Claudio Bonadío, que no puede ser tolerada, dice la sala. Insisten en rechazar la excursión de pesca. Esto me encantó. La idea, es una lástima que no tengamos a Graciana por acá, pero la excursión de pesca, lo que dicen los camaristas es que es como investigar por si las moscas. No, pero yo creo que hay una razón para reabrir la causa, porque el video del Bar Mitzvah del canciller no está incluido en la investigación, y puede estar Nisman dentro de los invitados del Bar Mitzvah, y entonces ahí habría un vínculo importante para investigar. Yo creo que hay fuentes, pero cuando no tienen voluntad... Sí, Rinconete, me estaba diciendo. No, que es de lo más interesante este rechazo, porque no solo hay un rechazo al pedido de la DAIA, sino hay golpes de raquetazos, rodillazos y golpe de puño americano sobre el fiscal Moldes, sobre la pretensión de Bonadío de ir hacia otra causa que sería de traición a la patria, que esa es buena, porque Bonadío explica que Cristina incurrió en el delito de traición a la patria por el famoso memorando con Irán, que fue votado por el Congreso de la Nación, con lo cual deberían ir también todo el Congreso todos en cana. Sería traidor a la patria. Es lo más raro. Ballesteros, uno de los dos integrantes de la Sala 1, incluso pide que no distraiga con lo que llama contiendas marginales la búsqueda de verdad y justicia para los familiares de la víctima del atentado, que aguardan desde hace más de 2 décadas. Y me parece que eso es lo fundamental. Más allá de que de todo lo que se ha dicho de Nisman, el problema del Nisman o el drama de Nisman no fueron las sospechas de corrupción o su nivel de vida por encima de los ingresos, todas estas propiedades que aparecen por todos lados, sino que tuvo la causa durante 10 años con un nivel de recursos inaudito para la justicia argentina, con un equipo de 50 fiscales investigando, y lo único que logró hacer Nisman fue una denuncia imaginaria, de acuerdo a lo que hemos ido viendo en todas las instancias judiciales. Eso es injusto. Pero logró además, un montón de cosas. Logró un montón de aportantes en su cuenta de New York, claro, que no es fácil lograr. Yo he tratado toda la vida de lograr alguno que aporte en mi cuenta, nunca lo logré. La MAC no lo logró. Logró que en su caja que tenía con la madre y con la hermana hubiera un montón de cosas que rápidamente la madre se ocupó de sacar. Logró un montón de cosas, ¿no? Eso es cierto. Logró fotos, pero está como envidio las fotos esas que logró. Logró jamás mucho. logré eso. Pero lo genial con la denuncia de Nisman es que denuncia un hecho no delictivo, según lo que ha dicho Rafeca y todas las instancias superiores, pero sobre todo un hecho que ocurrió 20 años después del atentado. Es decir, investigó durante 10 años para entregarnos la denuncia de un hecho ocurrido 2
décadas después del atentado. Con lo cual estoy bastante de acuerdo con el juez Ballesteros, hay víctimas y todos los argentinos que aguardamos desde hace más de 2 décadas saber qué es lo que pasó. Pero en todo caso, vemos con cierta indignación que ya no se puede confiar en el éxito de una solicitada, como la que hicieron el conjunto de las fuerzas vivas, justamente para apretar a los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Pero Federal. eso es parte del sinceramiento. Antes a los jueces los apretábamos a oscuras. A oscuras, absolutamente. Tras bambalinas. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Yo me acuerdo que conversamos de lo mismo durante la 125. Porque uno decía, en la época de oro de la Argentina seria, el presidente de la sociedad rural llamaba a al ministro de Agricultura y le decía, esto no jodas, o se encontraban a tomar un café o iban al bar del Plaza y arreglaban las cosas. Con la 125, Violcati tuvo que salir a la calle, gritar, gesticular, ir a lo de Mariano el Latinista, apretar en vivo, a cielo abierto, con lo cual, sin duda, es una ventaja. Me estiro hasta lo incorrecto. Es lo mismo que la crítica a los desaparecidos. Cuando te decían, lo que hizo mal el gobierno militar es desaparecerlos. Lo que tendría que haber hecho es decir, yo los tengo, los mato y los fusilo en público, en la plaza pública, y así no había desaparecidos. Esa era la crítica. Cuando vos escuchabas eso, no, papi, no, pará, lo malo era que los mate. Claro. Bueno. Pero nosotros los apretábamos en bambalinas y esto te hace una solicitada con 50 firmantes. Y entonces es mucho mejor esto es genial. Pero lo fabuloso de esto es que tuvimos la famosa solicitada con el conjunto de las fuerzas vivas, salvo, faltó el almirante Rojas por razones de público conocimiento. No llegó tarde. Pero Freddy Krueger y Bela Lugosi mandaron un apoyo. Pero lo genial es que, así como en la 125 teníamos el apriete de la sociedad rural a cielo abierto, hoy tenemos el apriete de los medios a cielo abierto. Por ejemplo, escuchamos al ineludible Daniel Santoro, invitado frente a otros ineludibles que son los Leuco, explicar, lo cito, después, dice Santoro, tenemos una investigación oblicua que está realizando el juez Bonadío por la denuncia de traición a la patria. Asistimos con asombro a la invención de las investigaciones oblicuas. Así que sobre el tema de las investigaciones oblicuas, aconsejamos seguir en Twitter a nuestra amiga Graciana Peñafort y también al amigo Ale Rúa, que es @AleRúaTweet. Ellos saben bastante más que nosotros sobre el tema y opinan. Bueno. ¿Vamos llegando a horario? Vamos llegando, absolutamente. Están lloviendo estrellas, ya está al llegar. Vos sabés que tu héroe está en la Argentina, ¿no? No, estuve muy tentado. Cristian. Sí, lo quise traer de columnista, pero... Sí, estuvo en Argentina, está en Argentina. Arrancamos con el primer tema musical. Perfecto. Porque a la vuelta del primer tema musical presentamos a nuestro columnista estrella que acaba de llegar, Sebastián Soler. Él, como es muy educado, no ha entrado en aire hasta que no lo anunciemos públicamente, pero claro. La picada. Claro. Después hay un montón de temas que queremos ver con nuestro amigo Sebastián Soler. Yo siempre quiero hablar de lo mismo, es el plan A, B, C, D y a los botes. También me gustó mucho eso que dijiste de que Prat Guy sueña con llegar a diciembre con la siniestra inflación que nos legó el oriundo del marxismo, si todo sale bien, por supuesto. Sí. Y acá nuestro maestro Luz nos envía un artículo de Krugman que putea contra el culto al equilibrio, uno de los culpables de la debacle, que también es un tema interesante. Y por supuesto, sos nuestro hombre en los Oscars. En los Oscars, que como no hay Oscars, tuviste que ver el debate. Así que sabemos que estuviste tuiteando y sabemos que Trump se puso nervioso con fuertes críticas al kirchnerismo. Así que eso vamos a volver después en algún momento.
Bueno, entonces, hoy tenemos muchos cumpleaños para festejar, musicales. Vamos a arrancar con el que fue el lunes, el cumpleaños de Bryan Ferry, fundador de Roxy Music. Que bueno, junto a Brian Eno hizo un cambio en la historia musical. Así que arranquemos con él. Mesa d'autojudaca, kirchnerismo de salón. Muy bien, volvemos con la Radio Mac, la radio que lidera el segmento del kirchnerismo de salón de los miércoles a la tarde. Estamos con el amigo Sebastián Soler. Que después de la canción que pasó quiero ser el Mickey Rourke del kirchnerismo. No, ¿vos lo viste últimamente a Mickey Rourke? Bueno, no, pero... te aseguro que tú no quieres ser Mickey Rourke. Estamos con el amigo Naus, el magnífico, con Panchito y con el joven Sergio. Quería tocar el tema acá en pleno salpicón de uno de los hechos más asombrosos de los últimos meses, asombros de una época asombrosa, podríamos decir, que fue la tapa de Clarín del sábado, donde nos decían ¿cómo se llama? Sin comillas, a Nisman lo mataron con apoyo de espías K, dijo Stiuso a la justicia. En la tapa tenemos al comando venezolano iraní, tenemos a Cristina, tenemos a Esteche, a Delía, a Stiuso, al ex agregado cultural iraní. Tenemos un montón de cosas. El ex Luthor. También está el ex Luthor. Fue más o menos en el mismo momento que supimos que el PBI había caído 3,4%. Algunos lo relacionan con eso, porque injustamente. Porque la tapa de Clarín está dedicada a declaraciones que hizo Stiuso en febrero de este año. Con lo cual es algo, o bien le quedaron... ¿Le cajonean declaraciones? Le cajonean declaraciones. Pero... bueno, me olvidé, también estaba el general Milani en la tapa. Es asombroso porque al parecer, para eliminar a un fiscal que ya había presentado la denuncia que tanto temía, Cristina coordinó los servicios secretos de 4 países bajo la órbita de un general, un político sin cargo alguno, el líder de un grupúsculo de izquierda y un exfuncionario iraní con pedido de captura internacional. Ya de por sí coordinar todo eso no debe ser nada fácil, pero logró además que la Armada Brancaleone resultante, la envidia de la OTAN, que era comando venezolano-iraní formado en Cuba, porque imagínate además en qué hablarían entre ellos, en español con acento caribeño, en farsi, no sabemos. Pero en todo caso logró Cristina que esta Armada Brancaleone no fuera vista por nadie y no dejara rastro alguno. Es una hipótesis asombrosa, aún para el periodismo de guerra, que según nuestro amigo Julio Blanc no, digamos, dejó de existir a partir del fin del ciclo kirchnerista. Para hacer un periodismo de ocupación. Claro. Ese mismo día, que fue también asombroso, Hernán Iglesias Ilia, coordinador de comunicación estratégica de Jefatura de Gabinete, repito, coordinador de comunicación estratégica de Jefatura de Gabinete, entre paréntesis, volvé Foster, te perdonamos, te perdonamos, explicó, lo cito, ya no quedan periodistas oficialistas. Y aportó un argumento irrefutable. Ninguno se define como tal. Eso es interesante, porque como dijo nuestro maestro de luz a la distancia, ya no hay ladrones de bancos, pues ninguno se define como tal. El gordo Valor te dice, mirá, yo soy un empresario, etc. Don Corleone no es un mafioso, es un importador de aceite de oliva, con lo cual no hay, de momento que no se reconocen como tal. Bueno, pero de momento que vos tenés un presidente que no reconoce tener una ideología política, ¿cómo puedes adherir a su ideología y ser oficialista si no hay una ideología? Estamos de acuerdo. Es una imposibilidad. Pero en todo caso, tal vez Julio Blanc y el joven funcionario tengan razón y ya no haya periodistas oficialistas, por más que nosotros detectemos esa efervescencia oficialista. Y las operaciones a cielo abierto que vemos hoy, que llegan adelante en conjunto y sin pudor la justicia federal, los servicios y los medios, no decanten en un periodismo de guerra.
en una de esas, lo que estamos viviendo, ojo al piojo, ya no es periodismo de guerra, sino es periodismo de ocupación. De ocupación, totalmente. Así que lanzamos esta idea para que la vayamos conversando con nuestros amigos periodistas. Hay mucho entusiasmo. Cuesta, en esto, en los días de la Revolución de la Alegría, cuesta diferenciar una calcetilla de una columna de opinión, así como cuesta diferenciar a un vocero del gobierno de un periodista independiente sin instrumental de precisión. No, por eso tienen a un funcionario que tiene ese cargo tan complicado como era de comunicación estratégica. Lo tengo que volver a leer. Sí. Comunicación, coordinación de nuestra por eso, tenés que tener a alguien especialista. Absolutamente. Eso, ¿sí? Bueno, de hecho, después vamos a hablar. Uno se pregunta qué pasa en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, se ha transformado en el Centro Empresarial Kirchner. El CEK, donde se organizó un nuevo coso de comunicación estratégica donde estaba nuestro... No quiero dejar pasar que se apellida Ilia, que de comunicación sabía un montón. Cuando los periodistas preguntaron si se trataba de una bajada de línea ese coso de comunicación estratégica Sarasa, dijeron no, no es una bajada de línea, es una jornada para laburar todos en una misma línea. Son cosas bien diferentes. Es en una línea continua. Es en la línea que yo te digo. Porque línea. ¿qué es lo que pasaba? No caigamos en la chicana fácil. ¿Qué pasaba durante la noche kirchnerista? Venía alguien y te decía, che, esta es la línea y yo la bajo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Dice, nosotros vamos a ir todos en la misma línea, que es esta. Estamos en el mismo renglón. El renglón es una línea. Y nos llegaron unos PowerPoints, pero es maravilloso, porque son, digamos, no lo inventamos nosotros, no es una joda de la Mac. Sí, lo cual semana a semana conspiran contra la Mac. Pero nos pasan el cepillo todos los días. Uno de los PowerPoint decían, lo cito, con los periodistas hay que charlar en un ida y vuelta, armar un diálogo entre personas humanas sin buscar generar una pelea. Perdón, ¿dice personas humanas en serio? Absolutamente. SIC. Es una gran idea, pero justamente hay gente mal pensada como la amiga Virginia, @Vircholand, que explicó estar intrigada por cómo serán las personas no humanas. Yo diría que son los kirchneristas. No, son las famosas personas como jurídicas. La jurídica de nuestro maestro de luz. Es un diálogo entre personas jurídicas. En fin, también estos días, ayer ha sido un día maravilloso porque nos enteramos que se suspendió el tarifazo de gas para las pymes. Pero no ocurrió como ocurría durante la noche kirchnerista, cuando la justicia, así con mayúscula, frenaba, por ejemplo, la ley de medios. Esta vez no fue la justicia, sino... Fueron los montoneros. Exactamente. Fue el juez Miguel Abal Medina, que citó... Vaca Narvaja. Vaca Narvaja. Ya me confundí. Son todos lo mismo. Me confundí de montonero. Son todos lo mismo, llévenselo. Son todos montos. Chetos y montos. Y la Nación lo presentó, pero no presentó al juez, sino justamente la noticia donde hablaba del freno al tarifazo tenía como copete que el juez tiene una historia relacionada con montoneros. Y eso nos pareció muy interesante porque el juez Vaca Narvaja tenía 9 años en el 76. Es decir, debe haber sido un oficial muy joven. No, sí. La única manera de que no te identifiquen como K es ser montonero. Claro. O montonero K. Como dijo el amigo Hall, era el juez era líder de la columna Tribilín, una columna, una de las más... De las alitas rosas. Una de las más sanguinarias. Sí. Ajusticiaban a golpe de regla. O de chocolatín Jack con sorpresa. Te daban con la sorpresa, con el muñeco adentro. Pero es interesante esta idea de que tiene una historia relacionada con montoneros. La Nación, más allá en la historia, capaz que tiene una historia relacionada con los invasores de América, con muchas cosas. Y con muchas cosas más. Pero, sí. Con Roque Narvaja. Pero como decía nuestro maestro de luz, tiene una historia relacionada con montoneros, pero también con chistes de Jaimito, también con un montón de duendes, con cuentos, en fin. Pero lo que me preguntaba es si la Nación haría lo mismo con el joven Nicolás Massot,
que es sobrino de don Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad. La Nación diría que Nicolás Massot tiene una historia relacionada con crímenes de lesa humanidad. Dejo esto para que lo pensemos. Esto Capaz que diría, si para lees más pensar. allá de la tapa, capaz que lo dice. Capaz, No sé. en la página 32. Como hoy el rechazo de la sala al relanzamiento de la denuncia de Nisman estaba en página 22 de Clarín y así como un angulito. Pero bueno, hay también, ha sido una semana de palos en la rueda, como vienen siendo todas las semanas, porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló el convenio firmado por el gobierno con McDonald's. Por estar por debajo del salario mínimo. ¿Viste? Siempre el palo en la rueda. Como el salario estaba por debajo del salario mínimo vital y móvil y además facultaba a la empresa a no pagar cargas sociales, Pero lo aguinaldo, ni explicaron siquiera 20 otorgar. veces, lo dejaban revolver entre la basura al final. Estaba compensado. Está bien que era menos, pero Parece que la Cámara Nacional de Apelaciones dijo que el sueldo no podía costar menos que un Big Mac. A mí me parece que si en el empezamos índice en Big Mac- eso, si empezamos con eso, la verdad palos en la rueda. es una Te ponen hamburguesas en la rueda. Todo. es una decisión que lamentamos, o sea que la mejor manera de llegar a tener la riqueza de Alemania y el pleno empleo de Noruega es contar con sueldo de Burundi. Eso lo sabe cualquier economista serio. Acá tenemos un economista serio y él lo sabe mejor que se nosotros. Está riendo muy seguido. Últimamente. Además, hay un punto clave que es ¿cuál es el verdadero freno a la creación de empleo? ¿Qué es lo que más Ya lo dijimos condiciona? mil veces. El salario. El salario. Clarísimo. Entonces, sin salario, hay un montón. Yo conozco un montón de empresarios que ofrecerían laburo. Una forma es esa. Hoy traje una frase que habla de eso. Bien, ¿Puedo interrumpir? sí. Absolutamente, interrumpa. A ver, estábamos esperando que haga eso. Mientras usted habla, yo voy No a buscar notaba vino. No, los si, ojos si usted no me escucha, no. Yo ¿cuál lo es no, hoy el presidente de la Unión Industrial Argentina hizo declaraciones después de reunirse con el ministro de Producción. Y me llamó la atención lo que dijo, porque habla de esto. Dijo, Adrián Kaufman, presidente de la Unión Industrial Argentina, un empresario creativo, pujante de nuestro país, dijo, las empresas son siempre las mismas. Lo que tenés son políticas económicas que hacen que sean más o menos competitivas. Es decir, la creatividad empresaria no está en que las empresas no sean siempre las mismas, porque las empresas son inmutables, sino en lograr que las políticas económicas cambien. La creatividad está en la eficacia del lobby. Me desorientás todo el tiempo, porque la otra vez era a nosotros nos va bien o mal por los resultados propios. ¿Quiénes Las lo definimos políticas, nosotros? los argentinos. Los argentinos es la clásica de no, yo porque me rompo el lomo trabajando, por eso me fue bien en la noche kirchnerista. No es porque las políticas Se rompen el lomo Claro. sugiriendo políticas económicas bueno. que mejoran la competitividad. O sea, la competitividad está directamente Pero las empresas ligada no le pidan que al cambien. lobby. Lo que cambia es el lobby. El lobista es el que cambia. No no me la pidas empresa. que cabecee, claro, no. Pero además es genial. Si vas a cuando- interrumpirnos para ir a comer, por lo menos traga antes de volver. No, Te pido, a por mí favor. ya me golpearon la otra vez porque comía castaña de cayú. No. Me encanta cuando un empresario serio argentino habla de políticas económicas. Básicamente lo que está hablando es, flaco, bajame los salarios. La única variable... Bueno, lo dijo diciendo, me importa mucho lo que acaba de decir el ministro Triaca, porque me sugiere Perdón, que las empresas no... hay una maravillosa frase de Pratt Guy que por supuesto no voy a encontrar a tiempo. no voy a encontrar a tiempo, donde el tipo lo que sincera, que es genial, es un gobierno que de funcionarios sinceros, dice, con esto de la presión por reabrir paritarias, con la fantasía de que los sueldos no pierdan frente a la inflación, una cosa que somos noruegos, dijo, bueno, ya sabrán los sindicalistas qué es lo que Les van importa más. les importa más, los sueldos o el empleo. Maravilla. Ya no es El sinceramiento no. ¿Se acuerdan no de te puedes quejar. la campaña Bu? Ya no Sí. es campaña Bu, es gobierno Bu. Es decir, cada vez que hablan estos tipos es, digamos, no podés dormir a la noche. Pero en todo caso es muy bueno esto de que
la única variable que se espera es eso, es que cambien las políticas. Claro, que ganen menos guita. Y además es fabuloso porque vamos a llegar a ser Alemania con sueldos de Burundi. ¿Cómo, en qué momento? Bueno, hacia allá vamos. Así que nos parece una gran cosa, es realmente alentador. Bueno, dentro de esta sección Salpicón, que siempre dura apenas un poco más que el programa entero, tenemos una sección que empezamos la semana pasada y que tuvo un gran éxito. Nos llegaron muchos fax, muchos magazines, muchos cassettes apoyando la iniciativa, y es la sección Incansable Margarita. Y la verdad, esta semana Nuestra Margarita dijo un par de cosas que nos parecen esenciales, y volvemos, primero las leo y después voy a volver a hacer un reclamo que me parece que ya, digamos, no puede seguir archivándose. La cita de Incansable Margarita es la siguiente: estoy convencida de que el país está mejor que hace un año. No hay ninguna persona que hoy tenga más hambre que el que tenía con el gobierno anterior, que se robó todo y dejó 12 millones de pobres. Yo creo que si Margarita no consigue un consulado o una subdirección... Ya lo está pidiendo a gritos pero desaforada. Porque la semana pasada ella empezó a decir, bueno, entre Massa y Macri, yo no sé, tal vez, mamá, claro, bueno... Mariú la volvió a ir a ver a la cocina frente a la heladera llena de los imanes. Y la otra dijo, mirá, los quiero todos, pero, digamos, tirame un hueso. Yo creo que esto de decir, che, se robó todo, ¿viste? No hay... En todo caso, parece que Macri está analizando reemplazar en el INDEC al pesimista Todesca, que cada semana nos tira una peor. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Bien. Por una mucho más entusiasta Stolbizer, que sabe... Stolbizer sabe que no hay un pobre más que el año pasado. No necesita números. Ella lo sabe, lo siente, lo lleva acá. En fin, me parece... así que desde la MAC volvemos a pedirle a nuestros oyentes que firmen en change.coso para que Stolbizer ligue una... ya se lo merece. Una subdirección de, ¿cómo se llama? Los que ponen la mesa, de etiqueta, de ceremonial. Tirale algo, ¿no? Me parece, y eso lo digo sinceramente, ya más allá de cualquier tipo de chicana, si el gobierno está defendiendo una idea meritocrática de la sociedad, ¿quién más que Margarita? Pero ¿quién merece más un puesto que Incansable Margarita? Majul se quejó, después de esa frase se quejó, dijo, esto es dumping. Pero bueno, decías esto que querías hablar de del INDEC y de nuestro amigo Todesca. Traje 5 números. Por favor, hablemos. Sí, porque soy un economista serio, ¿viste? Los economistas serios hablan de números. De números. No usan las palabras, usan los números. Claro, no, absolutamente. No sé si vamos a llegar al número 5, pero empecemos por el número 1. El primer número que traje es 3,5%. Y ese número me encanta, porque es un número que refleja el profesionalismo, la pericia, la precisión milimétrica del mejor equipo de los últimos 50 años. 3,5% es el vaticinio de cuánto va a crecer la Argentina el año que viene, según el proyecto de presupuesto que llevó el gobierno al Congreso. Pero como este es el mejor equipo de los últimos 50 años, 3,5% es lo que va a crecer, según ese proyecto, la Argentina, no solo el 2017, sino que va a crecer 3,5% el 2018 y, adivinaron, va a crecer 3,5% en el 2019. Exactamente lo mismo. No es una idea de economía de filminas, tener la misma filmina para cada año. Es la idea del Minidavos, que lo que hace falta es reglas de juego claro y sobre todo previsibilidad. Claro. Vamos a crecer exactamente lo mismo. No se te ocurra crecer más de lo que creciste. Y como demuestra Todesca, ahora que está al frente del INDEC, no tiene nada que ver con la imprevisibilidad que tenía el kirchnerismo, que según Todesca, ahora en las cifras revisadas de crecimiento, creció el país en el año 2005 9%,
A la mierda. En el 2006 cayó a 8% de crecimiento Eso es y en el imprevisible. 2007 volvió a subir a 9%. No hay planificación que Eso es aguante. inseguridad jurídica. Pero eso es inseguridad jurídica. Por supuesto, uno se preguntará, a ver, capaz le erran en el pronóstico. Sobre todo cuando uno dice, bueno, Pratgay cuando se sentó en la silla dijo que en el 2016, este año que está transcurriendo, íbamos a crecer 3%. Bueno, pero casi. Bueno, casi. En el proyecto Le faltó el menos adelante, pero casi. Escuchame. en el proyecto de presupuesto que 3,6 presenta ahora, no estamos de- reconoce que, según los cálculos de ahora, porque todavía no cerramos el año, vamos a caer 1.5%. Pero eso es producto de la maldad de Todesca que les obliga a mirar los números de nuevo. ¿Mm? Esa es la primera cifra que traje. Bueno, Hay una idea, me atemoriza saber que tenés más de estas. hay una idea muy pesimista en Todesca, que Todesca no entendió la revolución de la alegría, y la revolución de la alegría no son solo números, son sensaciones, son Expectativas. expectativas, exactamente. Hay una cosa imaginativa como el expreso imaginario, el bondi imaginario que Sí, tomó el gobierno imaginario. Sí. que tomó Macri el otro día y que generó enormes expectativas, y sin embargo no era un bondi, no iba a ningún lado, pero por eso yo creo que Todesca Ustedes no tienen creatividad. peca para No, mí. y le falta audacia, Exactamente. porque cuando revisó los números de crecimiento del kirchnerismo de los 12 años para abajo, Sí. se quedó corto. Se quedó corto. Porque le dio un ¿Qué le- promedio de 4.4% de crecimiento todos los años. Todos los Y años. el gobierno quiere crecer apenas 3.5. Entonces, no, con Todescas así no se puede. A mí, yo me había ilusionado mucho con una Margarita de la Corte, pero para mí, Lindec, Margarita Lindec. Larguemos la MAC, larga la campaña Margarita Margarita Lindec. Lindec. Pongamos una Margarita en el INDEC. Totalmente. Y fresca. Es como la no campaña son del, números, porque del es eso. Flower Power, ¿viste? Pero además, Pongamos a la Margarita. es este concepto de decir, che, la vida no son números. No sé si, la verdad, te la debo, no estoy en tema. No sé si es menos 3,5 o más 3,5. Lo que sé es que no hay... Lo único que importa es la felicidad y la verdad. Exactamente, y la verdad es que no hay un tipo que tenga más hambre con respecto al año pasado, y se la chorearon, se Es llevaron más, todas. Le pregunté a toda mi familia y ninguno tiene más hambre. Ninguno- Después no, de comer, le pregunté. no, hoy le pregunté a mi hijo si tenía hambre, pero él Dijo, siempre no, tiene yo- hambre. Es un caso extremo. Un caso claro. particular. En fin, bueno, había traído un tema que no tiene nada que ver con nada, pero era en honor a nuestro maestro de luz, el bosnio, que no está entre nosotros, no está momentáneamente entre nosotros, quiero aclarar. Y es algo que nos hizo llegar el amigo Tom Slick. Tom Slick, como todos lo conocen, es el interrumpidor oficial de la MAC. Y nos hizo llegar esta perla del español Paco Arnau, cuya cuenta de Twitter es @ciudadfutura, y dice lo siguiente: la falacia del equidistante. ¿Qué es la falacia del equidistante? Él dice, siempre he sido, por ejemplo, pone como ejemplo esto, siempre he sido muy crítico con Auschwitz, pero los que lo liberaron tampoco son unos santos. Esto es la falacia de la equidistancia. Una falacia que podíamos aplicar en la Argentina de la Revolución de la Alegría, que todos estos meses la hemos escuchado. Por ejemplo, Incansable Margarita es el ejemplo mismo de esto. Y ¿por qué dije al principio, mencioné a nuestro maestro de luz, el Sri Sri Ravi Shankar, Es del una kirchnerismo de Salud? Es una frase posición clásica. clásica de que él nuestro- dice ni nazi ni judío, sino más bien en el medio. Claro, ¿no? claro. Es esta la falacia. de Nunca la- los extremos fueron buenos. Claro, entonces es lo que pasa ahora cuando uno dice, bueno, pero hay más bueno, sí, está bien, puede ser que haya más desempleo, pero tampoco es que hubiera tanto, ¿viste? La empresa, entonces, me pareció interesante. La falacia del equidistante me parece que lo vamos a usar bastante. Hoy lo escuché bastante. de un economista oficialista que no se reconoce como tal claramente, porque no se puede, No. porque está prohibido, pero decía, no, hoy hay más desempleo, pero en realidad es porque el empleo que había era un empleo inflado por el Estado el año pasado, Claro. porque el crecimiento fue de empleo estatal. Le contrapreguntaron, pero la gente que estaba empleada le importaba nada eso, ¿no? Digamos, si había que construir una ruta porque la Claro. pagaba el Estado, bienvenido el Estado que solventaba ese... Pero bueno,
Es absolutamente asombroso. La semana pasada... Le van a ir a tocar el timbre los 120.000 tipos que perdieron el laburo en la construcción Claro, de la industria en los primeros 6 meses, ¿no? y le van a decir, era artificial. Era inflado. Estábamos haciendo Pero- ministerios a todos No, lados. la semana pasada asistí a un foro empresarial, porque soy un tipo bastante serio y asisto a foros Mirá vos, empresariales. muy común Em, en el ámbito En empresarial. en el ámbito empresarial es muy común y técnicamente no es delito. Y Casi, casi. era un foro, muchos empresarios franceses, qué sé yo, entonces asistieron muchos ministros. Lo más asombroso era escucharlo a Prat Guy hablar en francés, que vos decís, pero che, es un foro franco-argentino y sin embargo el tipo habla en francés. Ajá. Y le parecía que era muy interesante. Miguel Brown habló un poco en francés, pero dijo que su francés no era tan bueno como el de Prat Guy. Y A ninguno se le ocurrió hablar en argentino. claro, quería decir, che, estás hablando de empresas que vienen a instalarse en Argentina, que casualmente, cuyo idioma oficial es el castellano, y les hablas en francés. Es asombroso. Y además, si hubiera un empresario argentino que no habla francés, no sabe qué corno dijo su propio representante. Pero bueno, más allá de eso, lo interesante era escuchar cosas, por ejemplo, como Prat Guy decir que se abre una nueva era en la Argentina, donde ya no va a haber, retomando lo que decía nuestro amigo Sebastián Soler, dibujos de estadísticas. Y acto seguido dijo que la Argentina había terminado en el 2015 con 7% de déficit. Me pareció maravilloso. Era no haber más dibujos salvo el mío, porque además lo más maravilloso es que el propio Ministerio de Hacienda no presenta ese... En el proyecto de presupuesto no es el déficit que presenta. ¿No? Y después, tanto Miguel Brown como él pusieron énfasis en decir que el gran problema en Argentina es el costo del trabajo, el costo del empleo, y que se estaban tomando las decisiones necesarias para solucionarlo. Era maravilloso porque no les hablaban a empresarios de Burundi, les hablaban a empresarios franceses, cuyo costo laboral es infinitamente superior, que tienen leyes laborales infinitamente más estalinistas que las nuestras, pero les decían, eran casi como que les pedían perdón. Sí, claro. No, pero además, hablando en serio por un minuto, la expectativa de que una empresa multinacional que tiene por definición la multitud de las naciones a su disposición para ir a instalarse, va a elegir la Argentina porque baje un par de puntos o más el costo laboral, cuando efectivamente hay países donde el costo laboral es infinitamente más bajo que la Argentina y no hay forma de llegar ahí, es irreal. No es esa la ecuación por la cual una multinacional decide venir a la Argentina. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, se habló mucho del plan Belgrano, etcétera, y en un momento... Perdón, sí. porque es un tema que me enoja. Le hablan a los empresarios, dicen esas barbaridades en un foro multinacional donde hay empresarios extranjeros. ¿Por qué usan de excusa al empresario extranjero, que es el que dicen que quieren atraer, para justificar efectivamente bajar el costo laboral o intentar bajar el costo laboral internamente, los puntos que necesitan para hacerle el favor al empresario nacional amigo que sí está acá? Porque el empresario internacional no va a venir. Lo único que importa acá es transferirle ganancias y rentabilidad al empresario local y usarlo otro como excusa. Para eso sirve el mini Davos. Igualmente nada, no me quiero Perdón, me poner enojé. dramático. No, perdón. No se enoje, don Barban. Quisiera grabar lo que acaba de decir Barban y pasarlo en loop y De irnos a cenar. De hecho lo grabamos. Es exactamente, pero es exactamente eso. Es decir, el tai chi que se hace frente a los empresarios extranjeros, lo único que busca es bajar los sueldos, hablar a los empresarios, porque locales. de hecho hubo un empresario del sector energético, un empresario extranjero, que le hizo una sola pregunta a creo que era Miguel Brown. ¿Estás seguro que no era un K infiltrado ese? No. Fue genial porque le dijo, genial, nos interesa, queremos entrar por supuesto, invertir en el sector energético, gas, electricidad, etc. Dice, hemos seguido el proceso del aumento de tarifas, etcétera. ¿Cuál es su impresión
del impacto social de esto. Claro. Lo Che, mató. el pibe ¿Quién es, es? che, me encanta, porque vos me vas a decir que yo voy a poder facturar lo que se me cante el culo, pero el día de mañana al cliente lo voy a tener en mis oficinas. Digamos, No, ese hay que mandarlo de vuelta a Francia, Claro. en clase económica de aerolíneas, y para fue que genial, aprenda. porque la respuesta era como, le agradezco que me haya hecho esa pregunta, es muy interesante, y yo le voy a hablar de las expectativas para el año que viene, que son muy buenas. Y no sé si conoce Bariloche, es muy lindo. Se lo para ir recomiendo antes de irse. Exacto. Y hay en Puerto Madero, en las Nazarenas, es deliciosa la carne. Y era lo único que importa. Y la segunda pregunta, perdón, que hizo el mismo empresario era, ¿de dónde sale la guita? Es decir, el plan Belgrano, el plan esto, el plan 8, digamos, ¿cómo se arma eso? Pero a lo que quería apuntar es que me quedé conversando con un amigo francés, empresario, y que en un momento me dijo, pero no, es que los argentinos tienen que entender que no pueden seguir con este sistema artificial de los subsidios a la energía, que es artificial. Yo dije, pero imagínate un integrante del Cato Institute, es decir, de la derecha más liberal de Estados Unidos, analizando tu estado de bienestar francés. Es decir, un estado que regula, que subsidia no solo la escuela primaria, secundaria, universitaria, el cine, la ópera, el subte, las vacaciones, y hasta controla el precio de la baguette. Digamos, imagínate qué dirían un liberal. Eso es artificio absoluto, puro. Digo, sin embargo, en los últimos 60 años uno no diría que les ha ido peor. Digo, tu abuelo seguramente se calefaccionaba con carbón y vos vivís en una... Entonces se caga de risa y me dice, bueno, pero no es lo mismo. Claro, vos Digo, hablas boludo, francés, claro. ¿Cómo va a ser lo mismo si uno es un estado de bienestar francés y lo otro es un estado de bienestarcito? Pero además nuestro estado de bienestar es un estado de bienestarcito microscópico con respecto a tu estado, que llena de ñoquis el 7 país. veces más empleados estatales que nosotros. Claro, regula todo, tenés que pagar por todos los impuestos, qué sé yo. Digo, nosotros intentamos hacer un estado de bienestarcito y nos llenaron la cara de dedos. Un estado polpotiano que paga impuesto a la herencia. A la herencia, exacto. Nosotros... Pero bueno, es muy interesante escuchar esa No quería interrumpirte, pero llega lluvia de estrellas. Interrumpiendo porque vos arrancaste, no quería dejar pasar que vos arrancaste esta elocución hablando de un ministro de Economía que decía, no vamos a dar más cifras dibujadas. Yo no me quiero poner dogmático, pero les quiero recordar que el precio del billete es un dibujo. O sea, la moneda ya arranca. Entonces, que un ministro de Economía me arranque diciéndome que no me va a dibujar números, en fin, dejémoslo. Vamos al cumpleaños de hoy, ¿sí? Hoy cumpleaños, si estuviera vivo, porque creo que ya no es el caso, pero Benny King, que es una de las mejores voces del soul que hubo del Rhythm and Blues, cumple años, o hubiera cumplido hoy, un nacido en... Dijiste Benny King y escuché Benny Hill. Claro, no, es estamos hechos puré. Ben E. King, ¿sí? Que es un nacido en Carolina del Norte. Yo creo que no lo van a conocer tanto por el nombre, pero cuando les ponga el temita, sí, lo van a reconocer porque es una estrella del soul. Premios Luis a los mejores arrumacos macristas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego. Volvemos con Radio Mac, la radio que lidera el segmento del kirchnerismo de salón del miércoles a la tarde. A las 7:15. 7:15, o sea, más o menos. Seguimos con nuestro amigo Sebastián Soler, el George Clooney del kirchnerismo de salón. Estamos con Naus Info, con Panchito y con el joven Sergio. Esta semana ha sido una semana, yo diría casi sangrienta para los premios Luis, a los mejores arrumacos macristas. Se ha tornado, es una jungla.
Yo quisiera retomar la idea de nuestro maestro de luz de instaurar los premios Fabio Serpa a las denuncias de Stiuso y de La Mentalista, pero la verdad con los premios Luis estamos que no damos abasto. Tenemos problemas de recursos humanos. Empezamos la terna esta semana con el teledoctor Castro y en una entrevista maravillosa a Kicillof, en la que después de saludarlo amablemente, esto es muy importante porque durante lo que importa es el diálogo. Exactamente, durante la noche kirchnerista nosotros, a fuerza de asesinar fiscales y amedrentar periodistas, al no servirles... Nos olvidamos de saludarlos. Nos olvidamos de saludarlos. El teledoctor yo Castro... les pido que traten de buscarla en las redes y la vean, porque es una entrevista para no perderse. Para no perderse. El teledoctor Castro saluda amablemente al oriundo del marxismo, Axel Kicillof, y arranca su primer pregunta diciendo, lo cito: ¿usted es consciente que estamos viviendo un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión? Insisto, no es una joda de la MAC, no es una de nuestras preguntas disfrazadas. Era para hacerlo sentir cómodo, para Era comenzar claro, la entrevista. porque el periodista es un vehículo, no es un actor, es alguien que hace preguntas, no un tipo que opera. Simplemente Cristina es responsable de una decisión de Macri por no haber aceptado llevarla a cabo durante su gestión. Esto me parece que es bastante claro. Es lo que llamamos la lógica contorsionista. Sí, donde todos tenían que hacer lo mismo. Claro, exactamente. Había que hacer lo que hay que hacer es siempre lo que hay que hacer. Es siempre lo que hay que hacer. Y si no lo hiciste es tu culpa, y que el otro lo tenga que hacer es culpa tuya también, porque ahora el otro lo tiene que hacer. Lo tiene que no hacer. Es cristalino. A mí lo único que lamento en eso es que Cristina dejó de hacer muchas cosas. No hizo muchas cosas. Por ejemplo, Cristina no llevó la UH al nivel de un sueldo mínimo, ni estableció el impuesto a la herencia. Es una lástima que Macri no lleve a cabo esas iniciativas que tampoco hizo Cristina. Pero bueno... Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que pasa es que yo opino sin ser... Y cuando no haces lo que no había que hacer es tu mérito, porque no lo hiciste. No hiciste lo que no... Claro, lo que el otro tampoco hizo. Ok, perfecto. Ahora me quedó claro. Faltaba un economista serio en la mesa. La segunda terna es una terna ex aequo con Mariano Barrio y Pablo Sirven, que se llevan, a mi entender, el premio Luis de Platino por su maravillosa interpretación de lo que ocurrió en la ONU con nuestro presidente. Nuestro presidente, si no lo recuerdan, mencionó que había hablado con su par británica de soberanía de las islas. Un detalle, fue desmentido inmediatamente por su propia canciller, por la primer ministro británica e incluso por Antonio. Por el colectivero que estaba parado. Por el colectivero, por todo el mundo. Y esto, para Mariano Barrio, fue un traspié semántico. Y para nuestro amigo Pablo Sirven, un zafarrancho. A mí me pareció que era interesante. Recordé con nostalgia la época en que cuando Cristina tuiteó la Cámpola o el Alós y tuvimos cartas de Leuco indignadas a Guinness pidiendo que la fusilaran, y a los mismos Obarrio y Sirven hablando de la vergüenza. Y quejándose de que los chinos no lo hicieron, o por lo menos que no la dejaran volver. Claro, exactamente, mandala a una prisión china. Déjenla allá. Es decir, que esto es otro ejemplo maravilloso del léxico. Que Cristina tuiteara sobre la Cámpora fue un escándalo, y que Macri se desdiga sobre la soberanía de Malvinas es un traspié semántico o un zafarrancho. Nosotros desde la MAC pedimos, así como venimos pidiendo por nuestra amiga Margarita, pedimos un consulado para Obarrio y Sirven en Puerto Stanley, o dos, que se lo uno para cada uno. Pero en todo caso, y esto ya más allá de la chicana, el triste episodio del traspié es una gran lección para todos. No debemos llevar al presidente por fuera de los límites amistosos de nuestra geografía y sobre todo de nuestro periodismo independiente. Desde la MAC proponemos un sistema a la Goodbye Lenin. ¿En qué consistiría esto? En que lo hagan
digamos, en que las visitas al extranjero se hagan en la Argentina. Entonces, por ejemplo, van a Córdoba y le dicen que es Nueva York, van a Rosario y le dicen que es París. Esto indudablemente puede generar algún tipo de asombro. Bueno, pero va Alfonso y abre en francés y se genera el verosímil. Se genera el verosímil, ahí está. El verosímil se logra. Por ejemplo, le va a decir, che, Marcos, qué bien que hablan español los franceses, si hasta hablan con acento cordobés, y el otro le dice, sí, viste, el loco, qué sé yo. Pero con eso evitamos este tipo de traspiés que le hacen tanto mal a nuestro país y que temo eviten, digamos, frenen la lluvia de inversiones del tercer semestre. El siguiente ejemplo es de Radio Mitre. Lamentablemente no sé quién lo dijo, pero hablaban de la violenta fiesta que ocurrió en Moreno. La fiesta Triple X. La famosa fiesta Triple X a la que ya no nos invitan. Soler, ni usted ni yo vamos a ninguna fiesta Triple X. No. Vamos a al asalto Triple X vamos nosotros. A mí me invitaron a una fiesta con bolsa de agua caliente, pero no mucho más. Bueno, Radio Mitre hace la cobertura de esto, dice... La conclusión es, lo cito, un Estado violento y sin valores a merced del comercio de drogas se envuelve en violentas fiestas como la que se celebró en Moreno. Como consecuencia del rancio kirchnerismo. Ahí está, vos lo escribiste, dice, consecuencias de la herencia kirchnerista. Claro. Maravilla. Conclusión, con el kirchnerismo estaban todos endrogados. Básicamente eso era el tema. Y por último, para estos premios, Luis, que han sido generosos esta semana... El ineludible Ricardo Kirschbaum, que explicó que no hubo un shock, sino un ordenamiento relativo de un desmadre de gasto. Claro. No hubo un shock, hubo un cadum. Uy, no, eso es DNI. Pero no DNI. Volvamos a la TV Color. Es un DNI ya no tiene ni millones, es un DNI de 100.000. Es un DNI de 6 dígitos. Claro, 6 dígitos. Pero... esto es genial, ¿no? El gasto, porque volvemos a lo que decimos siempre, que es Incansable Margarita nos dice que hubo un genocidio social y Dante Camaño, sindicalista serio, nos dice que hubo una orgía de derechos y Ricardo Kirschbaum dijo que hubo un desmadre de gastos. Bueno, son 3 piezas que hay que lograr pegar, ¿no? Es decir, el kirchnerismo fue un desmadre de gasto, una orgía de derechos y un genocidio social. Más o menos. Como diría el... O sea, la caída de Berlín y los rusos entrando. Exactamente. Pero, así que bueno, podemos volver ahora a nuestro diálogo con el economista Sebastián Soler. No, yo soy abogado, che. No, porque nadie cree no que conseguimos un economista serio y trajimos serio. un abogado. No, ojo, hablando de economistas serios, es maravilloso esto. Yo recuerdo a los economistas serios durante la noche kirchnerista que te decían que nos íbamos al diablo, que era inminente. Que era inminente, era el apocalipsis inminente, aunque esquivo, y también esta sensación de, che, ¿te parece que estamos bien, pero en realidad estamos pésimo? Y ahora es al revés, es decir, te parece que estamos pésimo, pero vamos bárbaro, pero sobre todo se han vuelto de letra chica. Ya no dicen que hay un apocalipsis, ya no es grosero, sino que te dicen, mirá, la variable de... El brote verde, claro, las bolsas de cemento. Exacto, mirá, sí. Siempre, viste, según el paradigma de Hopkins... Te dice que la bolsa de cemento multiplicado por 7, y vos decís, che, pero antes vos me decías que íbamos a un apocalipsis, no me hablabas de la... Pero bueno, no soy economista serio, soy apenas abogado, perdón. Uf, qué apenas momento, abogado. ¿Es una confesión? Soy mucho peor, soy apenas arquitecto. Pero quisiera simplemente, antes de dar volver con las cifras de Soler, que... algo que dice nuestro maestro de luz a la distancia, dice que en materia de cifras lo que importa no son las cifras que tenemos hoy, lo que importa son las proyecciones de cuánto caería la Argentina con Scioli
Claro, si Scioli la hubiera contraoferta. ganado. Pero Si sí. Scioli hubiera ganado, la Argentina caería 35%. El PBI no sería 3,5%, sería 35%. Eso, entonces yo creo que eso... Para cae no- de las dos hablamos- estimaciones. claro, no, hablamos mucho del gobierno de A pesar Macri, de que pero- hubiera hecho lo mismo. Claro. Claro, a pesar de que hubiera hecho lo mismo, le hubiera hecho mucho más. Sí, porque lo hubiera hecho mal. Lo Escúchame, mismo, pero mal. No la lógica contorsionista no la intenten en sus casas. No. No la intenten, requiere de mucho. Vamos a tener mucha que hacer el programa después de las 10 de la noche. Claro, porque si hay yoga. chicos escuchando, Claro. es peligroso. esto. Claro, no, exacto. Tenemos que contratar a Muchastegui para que venga a hacer clases de gimnasia. Pero en fin. Sí. No, y antes de darle de nuevo volver con las cifras, quisiera decir una cosa, que es que habían prometido que iban a relanzar las economías regionales y es lo que está ocurriendo. La lluvia de dólares de adentro hacia afuera está relanzando economías regionales de Bahamas, de Luxemburgo, de Liechtenstein, de Ginebra. Y eso, bueno, me parece que también hay que reconocer cuando Porque ocurre lo que... ¿El Caribe no es una región? Es una región, es una una región interesante. bella región. Pero bueno, habíamos hablado de una cifra, Sebastián Soler. ¿Cuáles son las otras Tiene cifras? 4 más. Por lo menos. Uy, por Dios. Sí, lástima que esto es radio y no lo pueden ver consultando su cuaderno arte escrito a mano. Es- Sí, en fin. Bueno, la primera cifra, la segunda cifra que tengo es 1.642 millones de dólares. 1.642 millones de dólares es la lluvia de inversiones. Es bocha, Es un montón. es bocha. Es la lluvia de inversiones extranjeras. Ah, 1.642 millones de dólares son las inversiones extranjeras directas que han venido a la Argentina desde que asumió Macri en los primeros 8 meses. ¿Ves vos te quejas encima? Son 300 millones de dólares más que los que vinieron cuando estaba Axel. O sea, vamos a un promedio de 40 millones de dólares más por mes. Que no es mucho, pero que tampoco es poco. No, no. Es una tendencia, como Es una dirían los tendencia, economistas exacto. serios. No hablemos, Es una no tendencia. hablemos de cifras, hablemos de la tendencia. En plata es poco, pero... Pero que hay que combinarla, lamentablemente, porque la economía es así, diría Todesca, con la cifra 1.916 millones. Que para que el que anotó la cifra anterior, que era 1.642 millones, se define por qué. Un Porque cachito más. es un poco más, Es un cachito 1.916 más. millones. ¿Y qué es 1.916 millones? La que se llevaron. Es la plata que se fue de la Argentina como dividendos. Es decir, los mismos que trajeron 1.642 millones, dijeron, che, ahora nos llevamos 1.916 Sí, pero millones. empiezo a sospechar que eso de los que invierten en realidad se la quieren llevar, no es que la vienen a traer. No sé, la economía es complicada, pero... El mini Davor así lo quiso. Ajá, bien. Sí, yo lo que nunca entendí, no de este gobierno, sino porque vamos a ser justos, Scioli decía lo mismo, ¿no? Con esta pasión de las inversiones en la Argentina. ¿Nunca se le ocurrió a un político prometer que la Argentina iba a invertir en otras partes del mundo? O sea, que nuestros empresarios le iban a tener tan grande como para salir a la región a invertir y no suplicar que alguien venga a invertir acá. Bueno, No, pero además suponer que la inversión extranjera es la solución a nuestros padeceres Como es tonto, ¿no? es suponer mal. Lo primero que necesitamos nosotros es que los argentinos inviertan. Ese es el primer requisito. Se combina con otro número, 8.993 millones. Antes dijimos 1.640, 1.900, 1900. números importantes. Ahora digo 8.900 Es millones de dólares. Súper bocha eso. ¿Qué es 8.900 millones de dólares? la fuga. Es el resultado, che, Sí, qué mal tipo. no sé para qué No. vine, me quita el remate. Es un mal tipo. Es el resultado neto en estos 8 meses de cuántos dólares quisieron comprar los argentinos para, no se puede hacer comillas por la radio porque no, No, se ven, no. ahorro, Ahorro. para ahorro, Un 8.900 colchón millones de de dólares puta madre. neto. En realidad se compraron 16.000 millones, pero como algo entró, algo trajeron, el resultado Pero- neto es 8.900 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que compraron para ahorro, es decir, va colchón, va guita afuera, un va colchón donde- enorme. Se te voy a divide decir, los 16.000 millones de dólares que compraron los argentinos para ahorro. ¿Cuántos argentinos compran esos 16.000 millones de dólares? ¿Cuántos? 650.000. Estas son cifras del Banco Central, del Banco Central serio de Sturzenegger. 650.000 argentinos, el 2% más o menos de los argentinos adultos Que estaban dentro de ese corralito. compraron El esos cepo. 16.000. De esos 16.000,
11.000 son billetes. Quiero los dólares. Y 5.000 se fueron al exterior, transferencia directa. O sea, 5.000 directamente se evaporan de la economía local. Y los 11.000 están a tiro de evaporarse, porque de todos los usos a los que se les puede dar un dólar en la Argentina, pagar importaciones, repagar deuda, distribuir, el peor uso posible es dárselo a un argentino en un billete. Porque ese billete tiene 3 alternativas. O va a la maceta, o va al exterior. En cualquiera de los dos casos no mueve la economía local. Y en la pregunta, para este año, para el año que viene, para el 2018, para el 2019, todos los años en los que la Argentina supuestamente va a crecer 3.5, es de dónde salen esos dólares. ¿De dónde vamos a sacar los dólares que les tenemos que dar a los argentinos para cumplirles la sagrada promesa de darles todos los dólares que quieran para lo que se les cante? Y si las inversiones directas son menos que la plata que se va por dividendos, uno diría, bueno, ¿qué sigue? Y uno dice, bueno, las exportaciones, el resultado de la balanza comercial. Seguramente el gobierno está pensando en exportar más de lo que importa, ¿no es cierto? Porque entonces de ahí saldrían los dólares. Bueno, el presupuesto que presentó Prat Gay al Congreso pronostica qué va a pasar con la balanza comercial. Y dice que el año que viene vamos a importar por 2.900 millones de dólares más de lo que vendemos al exterior. Es decir, que vamos a tener un déficit comercial de 2.900 millones de dólares. Es decir, por ahí no van a venir los dólares. Pero uno diría, es transitorio, es la culpa de la yegua que tenemos que ajustar y después va a mejorar la cosa. Se le llama pesada herencia. No, porque Prat Gay, que es un economista serio, decidió pronosticar lo que va a pasar en los próximos 3 años, no solamente el año que viene. Es casi un quinquenal. Exactamente, y es 2.900 millones de déficit comercial el año que viene, 3.800 el siguiente, 4.900 ¿Estás jodiendo? el ¿Él pronostica que el déficit comercial aumenta? Barban, ¿por qué? Él pronostica que el déficit fiscal, el déficit no fiscal, ¿No se habrá pasado de la Argentina oposición y no se dio cuenta? 4.900 millones de dólares en el año 2019. Barban, van a terminar con 5.000 millones. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué, digamos, está pidiendo una embajada? No, ¿cuál es la lógica de aumentar, digamos, de prever que te van a aumentar? Que necesitamos, a ver, ¿cuál es la lógica y cuál es la realidad? La realidad es que hoy está siendo frenada la inflación con, te diría, 3 pasos. La recesión, obviamente, la caída en la actividad, pero también el dólar planchado, que como diría Kaufman, a quien citamos antes, ya ha dejado de ser competitivo, y el otro es la presión de las importaciones, que es una consecuencia a su vez del dólar planchado. Entonces, en un escenario de esas características es previsible que las importaciones aumenten por sobre las exportaciones, sobre todo en un país que se está primarizando de nuevo, donde cada vez se exporta menos producto industrial y en un contexto donde los precios de las materias primas no arrancan. Entonces esto es los números, lo que te van a dar los números si vos proyectás la situación actual. Con lo cual, para poder satisfacer la demanda de dólares que no cede los argentinos, sobre todo con un dólar entre comillas barato, la única receta es el endeudamiento. Y es por eso que vos ves que en el primer semestre entraron de deuda que entró al país, porque 16.000 se fueron para pagar a los buitres, 13.000 millones de dólares, pero las reservas crecieron solamente 5.000. Porque los dólares que entran los estamos usando para financiar la fuga. Eso es insostenible no en el largo plazo, en el mediano plazo. En el de la Rúa plazo. En el de la Rúa plazo. No es posible sostener el apetito de los argentinos por dólares actual con una estrategia exclusivamente de endeudamiento. Y por lo tanto, el gobierno necesita que algo pase para que eso cambie. Es la razón también, y termino con esto, por el cual bastó que el dólar se escapara a 30 centavos esta semana, 15.51, para que Sturzenegger, que venía haciéndole la gauchada a Prat Gay de bajar la tasa de interés de las LEBAC, las letras, los títulos de deuda de corto plazo del Banco Central, medio punto todas las semanas, esta semana dijo hasta acá llego, porque si sigue bajando la tasa, no es cierto que Sturzenegger se siente a planear con la calculadora a ver cómo se movió la inflación núcleo la última semana, cuánto subió el huevo y cuánto bajó el arroz, y en función de eso decida la tasa de la LEBAC. La tasa de la LEBAC del temor que tiene o no de que la gente se escape al dólar en lugar de quedarse invertido en pesos. Ese es el escenario. Ok. El escenario serio. Bien, Sí. Nagusín. Sí.
Usted está esperando que están llegue llovi- el momento están crucial. lloviendo estrellas. Están lloviendo estrellas. Mire, yo solamente para que usted deje de quejarse, ¿sí? Y No, deje, no me quejo, deje de simplemente pedirme pregunto. lo de toda la vida, ¿sí? Pero algo solamente... algo del siglo XXI, por favor. Bueno, 21 no. 21 quizás no quiero 21. prometer lo que Si no. no llegamos todavía al siglo XXI, ¿por Pero qué? Este está loco, este Soler. Claro, estamos tratando de llegar. Mesa Autoayuda acá. Crispación, magia y buen humor. Volvemos con Radio Mac, la radio preferida de los entusiastas del kirchnerismo de salón, los miércoles por la tarde, alrededor de las 19 a alrededor de las 21. Seguimos conversando con el gran Sebastián Soler sobre términos que recién conversábamos, que nos hemos vuelto expertos en citarlos, pero es como Borges, todos lo citan, nadie lo lee, ¿no? Es como en la época de la Rúa hablábamos del riesgo país sin tener la más remota idea de lo que era, y hoy, por ejemplo, hablamos de Levax, y Levax, queda bien mencionarlo, decir que Sturzenegger bajó, no sé qué. Eso arrancó con los créditos stand-by, ¿te acordás? Créditos stand-by, absolutamente. Fue la primera frase que repetimos todos sin entender de qué carajo hablábamos. Y así que ya que lo tenemos a Soler acá, es que podemos sorprenda a su familia y explique exactamente. Esta noche qué es. Amor, sentate, vení, deja todo, sentate, te voy a explicar qué corno es la Levac. Los argentinos pueden invertir en dólares, pueden invertir en pesos. Típicamente cuando invierten en dólares, el argentino se compra unos dólares y en la mayoría de los casos los guarda, no le generan ningún interés, y los un poco más sofisticados se le animan al banco y los colocan a un bajísimo interés en dólares en el banco. Los que eligen invertir en pesos, clásicamente que invierten en un plazo fijo. El plazo fijo durante el gobierno de la yegua redituaba un interés que tendía a estar por debajo de la inflación correctamente medida, con lo cual lo que se promovía era el consumo y el abaratamiento del crédito para el consumo. Este gobierno, en cambio, ha elegido un camino distinto. No es un camino que recorre diciéndole a los bancos tenés que darle por el plazo fijo una tasa de interés al ahorrista mayor a la inflación medida por el traidor Todesca, sino ofreciéndole a los bancos un, llamémosle plazo fijo, que se llama Levac, en realidad es un título, que el Banco Central le da a los bancos para que los bancos puedan ganar más que la inflación del traidor Todesca. Entonces, el Banco Central todas las semanas le dice a los bancos, che, esa plata que tenés, ¿querés invertirla conmigo? Te doy a 35 días X tasa de interés. La tasa de interés, por ejemplo, ha sido tan alta este año como 38% en el mes de febrero, cuando Pratgay todavía prometía que la inflación iba a ser 20 a 25. Entonces los bancos argentinos le prestaban a 35 días al Banco Central a 38% de interés anual, lo cual quiere decir más de 3% por mes, y esa plata era la plata que recibían a su vez de los ahorristas argentinos, que les hacían plazos fijos, por los cuales los bancos le pagaban 20 y pico %. Es decir, el que hacía el negocio era el banco. En algún momento, los argentinos, los ahorristas argentinos, que tampoco comen vidrio porque vivimos acá, se empezaron a dar cuenta de que quedaban afuera del negocio, y entonces los pocos argentinos sofisticados que se dan cuenta de eso, eligen saltearse al banco y, como legalmente se puede, comprarse directamente las Levac. Entonces, la tasa de interés de Levac se utiliza como una manera de seducir a los bancos, sobre todo, pero también a los argentinos de a pie, para que se coloquen en pesos en lugar de comprar dólares. Discúlpame, de a pie esa gente no va. Una grasa.
Eso es la LEVAC, que es la oportunidad de invertir en pesos directamente con el Banco Central, salteándote al banco de tu esquina y obtener un rendimiento que es superior al del plazo fijo clásico y que dentro de la promesa implícita del gobierno le va a ganar a la inflación medida por Todesca y al dólar por lo menos en lo inmediato. Como todas esas apuestas, es una apuesta que en algún momento se pierde. Bueno, nuestro maestro de luz dice son muy rentables frente al dólar. Che, pero al final ¿viene acá o va a laburar de afuera? Aún más que frente a la inflación. Pero mi pregunta es, ¿con qué se paga la LEVAC? Es decir, ¿con qué paga el Banco Central esa tasa? Bueno, el Banco Central la paga con pesos, pero el Banco Central lo que intenta todas las semanas es que no tener que pagarla, sino volver a ofrecerle a los bancos que vuelvan a invertir en LEVAC. Creo que la respuesta es la paga con emisión. No, bueno, de nuevo, si el Banco Central lograra, como lograba cuando la tasa era 38%, que cada LEVAC que vence ese día la vuelve a emitir, idealmente una tasa un poquito menor, no hay emisión. Pero eso cada vez está pasando menos. A medida que Sturzenegger, acicateado por Macri y Pratgay, que le piden que alguna vez llegue el tercer semestre y el país se reactive, empieza a bajar la tasa, sobreactuar eso, a decir, bueno, la inflación yo creo, y la empieza a bajar. Hoy la tasa es 26,75% a 35 días. A medida que eso va pasando, le cuesta cada vez más que los bancos le digan, sí, cómo no te doy todos los pesos, y entonces, para ponerlo fácil, el 10-15% de lo que vence todas las semanas, el Banco Central no está logrando refinanciarlo y por lo tanto ahí efectivamente emite, y eso significa, bajo la teoría monetarista de de Sturzenegger, que está fomentando la inflación. Pero volver, digamos, si fuera un sistema perfecto y pudiera renegociar cada vez relanzando las LEVACs, ¿no sería un Ponzi? No existe exactamente, porque a ver... un Ponzi, perdón. Un Ponzi la vida es un está sistema, llena de incertidumbres. Un Ponzi... La vida está llena de incertidumbres. Entonces, la deuda tiene como característica que la deuda vence. Y cuando vence hay que pagarla. Y tus posibilidades de pagarla van a depender de lo que sea que sean las circunstancias el día que venza. Te puede salir más caro refinanciarla, te puede ser que sea imposible refinanciar y la tengas que pagar, puede ser que tengas la plata o puede ser que no tengas la plata. En la medida que el volumen de esa deuda sea muy significativo en relación con tu propia economía, ese riesgo es cada vez más alto. Eso es lo que va a pasar inevitablemente si el gobierno se sigue endeudando tanto en pesos como en dólares. Hemos hablado varias veces en las cenas de el A, B, C, D a los botes, que es el gobierno hizo una promesa que no puede dejar de cumplir. La promesa es, cualquier argentino que quiere dólares para cualquier cosa, yo se los voy a dar. Esa es la promesa central política de Macri, que si Macri en algún momento la traiciona, tiene un problema político con su propia base electoral imposible de resolver. Es por eso que hoy... Recordemos el número que acabas de decir, que quienes utilizan esa promesa son el 2% de los argentinos. Y bueno, sí, no sé sacar la cuenta con una unión, pero son 650.000 argentinos. Ese es el número, de acuerdo de nuevo, cifras del Banco Central publicadas en su página, que han comprado dólares en los últimos 8 meses. 650.000 argentinos, de los cuales solamente 770, no 707.000, 770 son los que han girado plata al exterior, entre empresas y personas físicas. La apuesta del gobierno... Quien preguntaba qué era el punto rojo, ya sabe. La apuesta del gobierno era, apuesta 1, que el shock de confianza era tan grande que los argentinos no iban a comprar dólares. Esa ya la perdió. Los argentinos están comprando más dólares que antes. Apuesta número 2, que iba a poder financiar esa compra de dólares con inversiones genuinas del exterior. Vimos los números antes, el shock de confianza... Macri se pone la banda, llueven los inversores extranjeros porque Macri fue y los saludó en Davos. Eso tampoco pasó, entraron 1.600 millones de dólares en 8 meses, se fueron 1.900. Plan B, por no decir plan C, el arreglo con los fondos buitres, que nos va a permitir bajar drásticamente el costo del endeudamiento. Nos endeudamos, pero a un costo muy bajo. Eso tampoco está pasando. La tasa ha bajado, pero pasó de 8 a 7. No alcanza, no nos podemos endeudar en estos números a 7%. Plan D,
el blanqueo. Está en curso. Veremos. Pero lo que uno puede decir del blanqueo es que aún en las mejores cifras que pronostica el gobierno, que es que se blanqueen, no sé, por decir algo, la más optimista son 80.000 millones, la más pesimista es 20.000 millones de dólares, digamos, partamos la diferencia, digamos que se blanquean 50.000 millones de dólares. 10 veces más de lo que logró blanquear el kirchnerismo. ¿Cuánta guita entra de eso? Bueno, de eso entran, sacando bien la cuenta, 10% contra cash, 5% contra inmuebles. Ponele que entren 3.000, 4.000 millones de dólares, no hace diferencia si los argentinos están comprando en 8 meses solamente 9.000 millones de dólares. Otro diría, bueno, está bien, pero aumenta la base fiscal para el futuro. Sí, pero este es un gobierno que al mismo tiempo que hace un blanqueo, le dice a los que van a blanquear, mira, blanquea que después no te voy a cobrar nunca más un impuesto, porque voy a bajar el impuesto a los bienes personales de 1.25 a 0.75 este año, a 0.50 el año que viene y a 0.25 para después bajarlo a 0 en el 2019. Entonces, literalmente no te voy a cobrar impuestos y te podés dejar toda la plata afuera. Ese es el plan D. Y después está el plan E, que es Melconian y a los botes. Es literalmente pasar a una etapa de ajuste brutal, para ponerlo, para graficarlo. Si en Brasil Dilma, una vez que se corre a la derecha después de ganar las elecciones hace un año, hace una estrategia, hace una política económica de derecha gradualista, ahora tenemos con Temer un ajuste feroz. Bueno, esto es lo mismo acá. Tenemos el intento de ajuste gradualista, donde es la rana en la olla donde le van subiendo el agua caliente y no se da cuenta que está a punto de morir calcinada, o Melconian, que directamente te tira a las brasas. Sí, es muy interesante leer a Expert, leer a los talibanes, digamos, donde no dejan de putear. Y bueno, sí, porque a los talibanes, a ver, hay una cosa que distingue a Macri y su equipo político de todas las derechas anteriores, que a Macri y a su equipo político le gusta ganar elecciones. Sí. Y a los demás no les importaba ganar elecciones. Lo que les importaba, a ellos sí, era decir la verdad como ellos entendían la verdad. Pensaban que el valor más alto era ese. Sí. Yo llego acá a decirle la verdad al pueblo argentino. Macri dice que le quiere decir la verdad al pueblo argentino, pero lo que a Macri le gusta es ganar elecciones. Y por lo tanto lo esperable es que en los próximos 6 meses, 9 meses, en la medida que la caja y sobre todo la posibilidad de endeudamiento aguante, tengamos una política más expansiva. Eso es lo esperable, porque van a tratar de ganar las elecciones el año que viene. Diría que hasta hoy Macri prefirió el déficit al incendio, con lo cual ya con eso es un progreso, es un progreso enorme. Progreso. Bueno, siempre hablamos del mismo ejemplo, pero para mí es paradigmático. Es la entrevista a Daniel Artana, secretario de Hacienda de López Murphy, 3 días antes del famoso discurso incendiario de López Murphy. Sí, la culpa de todos los males, yo que soy San Martín les voy a decir, es la universidad pública. Es la universidad pública que dio un discurso viril de Matamoros un viernes y el sábado voló por el aire por la acción temeraria de Franja Morada. Sí, arancelo de la universidad pública y sacaba el déficit fiscal. Y 3 días antes La Nación entrevistó a Daniel Artana, una entrevista fabulosa donde Daniel Artana le mostró los bíceps, deltoides y músculos del ministro y todo lo que iban a recortar, y el periodista de La Nación, insisto, periodista de La Nación, no un entusiasta de Kropotkin, no un senderista luminoso, concluye la entrevista y le dice, ¿pero usted cree que esto es políticamente viable? Y Daniel Artana le dice, mire, lo políticamente viable es lo que nos llevó a este desastre. Perfecto, es así. Es así. Entonces, esa es la derecha clásica argentina. Ese no es este gobierno. Claro, y este gobierno claramente no es, digamos, después, día a día como siempre, tiene los límites de la política que está llevando adelante, porque la política que está llevando adelante tiene límites. Lo que pasa es que ahora lo está forzando la situación a elegir dónde corta. El ejemplo clásico es lo que está pasando con las retenciones a la soja. El gobierno tiene un dilema. El gobierno tiene una promesa firmada, un pacto de sangre con los ojeros, expresada cuando asumió Mauricio Macri, que es que iba a reducir 5 puntos las retenciones a la soja todos los años. En diciembre debería reducirlas 5 puntos. Los ojeros pretenden que la reduzca. Mauricio Macri sabe que es
no solo políticamente inviable, porque es imposible volver a hacer una rebaja de impuestos para los más ricos, al mismo tiempo que elegís no eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, porque no se puede. No solo, sino que es económicamente inviable. El gobierno está terminando este año con un déficit significativamente mayor que el déficit que le dejó Axel Kicillof. Es decir, si uno mira todos y cada uno de los números de la política económica del último año de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía y mire y lo compara con Prat-Gay como si fuera un partido de fútbol, es una goleada a favor de Kicillof. No hay una sola variable significativa, importante para el bienestar del pueblo argentino en la cual no haya sido mejor el año pasado que este. Entonces, eso tiene límites. Porque, digo, el discurso es, bueno, es inevitable, es el precio que hay que pagar, lo que dicen siempre. Hay que sacrificarse el corto plazo para que en el medio plazo... Bueno, el año que viene se acaba eso. Sí, ya pasó el presente calamitoso para un futuro venturoso, ya llegó el futuro venturoso, lo quiero. Mira, yo tengo la última cifra que les tiro, que a mí me divirtió. Tengo la tablita de inflación de Axel en el 2015, la tablita de inflación de Prat-Gay en el 2016. Mes a mes. A ver qué pasó. Y uno mira mes a mes cuánto subieron los precios con Axel y cuánto subieron los precios con Prat-Gay. No, en la entrevista que mencionaba con el doctor antes Castro, que mencionaba Rinconete, en un momento Axel le dice, la inflación que dio la capital federal el año pasado, 23.9%, claro, medida por la reta. Pero mes a mes, esta es la inflación en la capital federal 2015 con Axel contra 2016 de Prat-Gay, medida por Horacio Rodríguez Larreta. Enero, Axel 2%, Prat-Gay 4.1%. Febrero, Axel 1.5%, Prat-Gay 4%. Mejoramos mucho. Marzo. Bueno, algo subió, digamos, no suben los sueldos, pero suben los precios. Y no hay un solo mes de los 8 meses donde la inflación de Prat-Gay no sea casi el doble de la inflación de Axel, el peor ministro de la historia argentina, en el 2015. 23.9 fue la inflación en la capital federal, medida por Rodríguez Larreta en los últimos 12 meses de Axel. En el foro de empresarios, Prat-Gay decía que esperaban llegar a una inflación del 2% mensual, y era genial, pero era esa que nos iba a estrolar hace un año. Cualquier de los economistas serios que salen en la radio a la mañana dice en este momento lo siguiente, dice: el presupuesto de Prat-Gay pronostica para el año que viene una inflación de entre 12% y 17%, como ya sabemos de la experiencia del 20 a 25 del 2016, del 20 y del 12 olvidémonos, ¿no? Pensemos en el techo, 17%. De 17%. El economista serio dice, bueno, es el gobierno, tiene que generar expectativas positivas, el gobierno va a festejar, y deberíamos festejar todos, agrega el economista serio, si la inflación el año que viene es 22-23%. Es decir, que deberíamos festejar todos si después de 2 años de gestión económica del mejor equipo de los últimos 50 años, la inflación es la misma que dejó el marxista de Odessa en el año 2015. De eso estamos hablando. Bien. Bueno, después de este momento de felicidad que nos dejó el economista serio, no sé, Rinconete, ¿usted qué quiere hacer? No, dígame, yo diría... Estamos ya sobre las 9 de la noche. Yo diría usted mande lluvia de estrellas, después volvemos, nos despedimos y vamos a llorar todos con Sebas Soler. Nos vamos. Quienes quieran venir a llorar con Sebas, los esperamos acá. Claro, partimos Llorando con Sebas se llama. www.llorandoconsebas. Para el título de la columna me gusta mucho. Lagrimeando con Sebas. Lagrimeando con Sebas. Pero ojo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Barban. Yo escucho a Willy Cohen, escucho a todos los economistas serios y es maravilloso porque dicen exactamente eso. Bueno, estamos llegando a un 2% de inflación mensual y era, pero che, el año pasado vos me decías que esto volábamos por el aire. Pero Sebas, de nuevo, en 12 años de gobierno kirchnerista, medido por Todesca, el crecimiento de la economía argentina fue, en promedio, todos los años 4.4%, medido amarretamente por Todesca. El gobierno está prometiendo, como el Valhalla,
que va a terminar su mandato creciendo el 3.5 el año que viene, el 3.5 en 2018 y el 3.5 en 2019. Lo que no entiendo es eso, es si, digamos, me pongo en el lugar de Pratdai, ¿no? Hago mis números, puerta adentro. Y me dan siempre igual. Y me dan siempre igual. Y yo digo, che, ¿para qué lo voy a decir? O sea, ¿a quién entusiasmo diciendo que no voy a mejorar en 3 años el país? Me lo callo y digo, damos el año que viene. Porque de nuevo, la previsibilidad es lo que más importa. Yo aprendí del amigo Queruso, que saludamos y asombrosamente nos está escuchando, que un número nunca tiene que ser tan claro como eso, 3.5. Es como una encuesta. Eso es lo una que encuesta que da... el problema de Queruso y tuyo. Las reglas de juego tienen que ser claras. Claro. Te vas a morir, es claro, es cierto. Pero claro, Queruso me decía, vos no podés decir que 82% de la población considera que la Revolución de la Alegría es lo mejor que le pasó en la vida. Tenés que decir 82,7%. Ahí sí es sos un economista serio. Sos un encuestador serio, lo cual es casi un oxímoron. Bueno, vamos a la lluvia de estrellas. Vamos a la lluvia de estrellas y despedimos. volvemos para la despedida. Vamos a pidiendo que sea de este siglo, no es de este siglo, pero bueno, nació en el mismo año o casi que los presentes, en el 62, la señorita Trey Storm, ¿sí? Que cumplió años el lunes pasado. Radio Mac. Para quienes no se indignan con lo que hace Mauricio, pero lamentan sus inevitables consecuencias. Bueno, volvemos Volvemos para irnos. Volvemos para irnos, exactamente, con Radio Mac. Agradecemos a Sebastián Soler, el célebre economista disfrazado de abogado. Los esperamos la semana próxima. La semana próxima es la cena de la Mac, donde... Volvemos para irnos, que es lo que pretenden de Cristina. Exactamente. No hablamos de la chica que nos gusta. La próxima vamos a hablar más de la chica que nos gusta. Exactamente. Porque hay mucho para hablar. Ni de Hillary, ni de Trump. Eso me importa más o menos poco. Nos cansamos de incumplir promesas. Bueno, somos K, ¿no? Bueno, si querés hablar algo sobre el debate. El programa. No, el programa termina cuando queremos. Es la ventaja de la radio IP. Es la ventaja de la radio. Nadie te persigue. No hay otro tipo que te viene a golpear. No. Lo bueno de que no te escuche nadie es que a nadie le importa. Pero no, todavía. Lo que más me gustó, vi el debate entero, es la gracia de ser bilingüe y haber vivido allá. Esto es lo que me encanta de la elegancia de Soler. Lo pasa así como si no tuviera importancia. Exacto. Sí, hoy no llegó con la eficacia que los caracteriza, nos llegó el sobre con la boleta para votar por correspondencia. Mi hijo, el ex inimputable Argento Yankee, que puede votar, le llegó la boleta para votar por Hillary y por Trump. Lo está pensando el guacho. No, vota por Hillary. No, una cosa que me gustó del debate es que estaba conducido, estaba moderado claramente por un periodista militante. Porque bastó que Trump dijera que él había estado opuesto desde el principio a la guerra de Irak para que el moderador le gritara mentira. ¡No! ¡Qué jodido! ¿Viste? 6-7 puro. No, periodismo militante. Si es un país serio, no entiendo. No, es tremendo. No le dejan mentir a los candidatos. Cristina fue demasiado a Estados Unidos, entonces contaminó a ese país. No era así antes. Yo me acuerdo que no era así. No dejan mentir a los candidatos en público. Ni siquiera a los candidatos. Bien, bueno, nos comprometemos la semana próxima a hablar de Hillary un poco y mucho de la chica que nos gusta, que todos los días nos vuelven a decir que está muerta, desaparecida, que su ciclo terminó. Siempre me asombra que nos sigan hablando, ¿no? Es como
una especie de Walking Dead, decir, pero si ya está muerta, ¿para qué me lo repetís todo el santo ¿Por qué día? te preocupás tanto? ¿Por qué si te ya está preocupas muerta, tanto? ¿no? Pero bueno, concluimos nuestro programa con con el anuncio de la próxima cena, con el anuncio de nuestro invitado de la próxima cena. Exactamente, nuestro invitado la semana próxima vendrá de la mano del amigo de la casa, que es Mariano Pinedo, el Pinedo bueno, según la chica que nos gusta, con Paco Durañona, que es el intendente de San Antonio de Areco. Y vamos a hablar un poco de política, y va a venir el Inge, nuestro hombre en La Plata, con lo cual va a ser rosca y rosca toda la cena. Toda la cena, Así exactamente. Quienes tengan la duda de cómo es un Así varón y esas cosas. A partir de las 19 vamos a estar con la radio, y a partir de las 20 más o menos estaremos comiendo empanadas frozen y vino tibio de ferretería. La MAC encuesta que hacemos con el Instituto Management and Fruit cerró con 630 votos, de los cuales el 53%, digamos, la pregunta era la siguiente: la próxima denuncia contra Cristina será por... Teníamos asesinato de Kennedy, incendio de Londres, agujero de ozono o un mix de todo. Por 53% de votos ganó un mix de todo. Sí, con lo cual era un clásico. Es un clásico. Sí. Así que Bonadío ya está pidiendo la prisión preventiva, y Marijuán salió con las excavadoras. No sabe si hacia Londres, hacia el agujero de ozono o hacia la tumba de Kennedy. Pero excavar en todo caso, en el agujero de ozono te diría que es una joda complicada. Él ya estuvo en Santa Cruz haciendo agujeros, quiero decir, tiene expertise en hacer agujeros con frío. De ozono. Así que agradecemos a todos nuestros oyentes. Hoy supe que teníamos una oyente más que nos escuchaba, además de Mabel, con lo cual estamos bastante bien. Exactamente. Y sí, también quería recalcar que en nuestro último programa, último programa o nuestro programa anterior en realidad, con Graciana, hemos tenido repercusiones extraordinarias. Se ve que es Graciana. Claro. ¿No? Claramente no esperamos nada de Sebastián Soler, eso está claro. No es por ponerte presión. No, para nada ponerte presión, pero sí, hubo mucha repercusión durante la semana, con lo cual vamos a hacer toda la presión posible, las amenazas y secuestros que correspondan, a ver si la podemos contar más. Le ofrecí que venga y que no le damos empanadas frozen. Me pareció que era un incentivo bastante importante. Generoso. Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, y todo lo que quieran. Todo lo que quieran, pero ya no le tenemos miedo al censista. Bueno, en honor a nuestro próximo invitado de la cena MAC, que es el señor del conurbano, vamos a... Bueno, lejos, pero para el bosnio, estoy hablándole al bosnio que nos está escuchando, que a esta altura es el último que queda. Para el bosnio supera Salguero. No, y ya está. Sí, está en San Luis. Por eso. San Luis. Entonces, vamos a cerrar el espacio musical con el cumpleaños, que fue el 23 de septiembre, de The Boss, que remite a una serie que yo recomiendo fuertemente. Boss es una serie muy buena. Sí, justamente. The Boss. ¿Quién es The Boss? Bruce Springsteen. Muy bien, Bruce Springsteen. Me costó mucho encontrar el tema que me gusta de Bruce Springsteen, porque tiene infinidad de éxitos y ninguno me gusta. Así que voy a ponerles el tema que sí me gusta, de una película que sí me gustó, que es Filadelfia. Esto fue Radio Mac.